La Ouija, entre el juego y lo sobrenatural. En este video exploramos los misterios, leyendas y peligros que rodean al enigmático tablero de la Ouija. Desde su origen como un simple juego de salón hasta los aterradores testimonios de encuentros con entidades desconocidas, te llevaremos a un viaje lleno de suspenso y preguntas sin respuesta. ¿Es solo un juego o una puerta a lo desconocido? La Ouija, un tablero aparentemente inofensivo, ha sido el centro de historias que han intrigado, aterrorizado y fascinado a la humanidad durante décadas. Su diseño es simple, un tablero con letras del alfabeto, números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós. Junto a este, un puntero llamado planchette, que los participantes usan para recibir lo que creen que son mensajes del más allá. Sin embargo, su impacto en la cultura popular y en la vida de quienes la han utilizado es cualquier cosa menos sencillo. El origen de la Ouija se remonta al siglo XIX, cuando el interés por el espiritismo estaba en su apogeo. En 1890, Elijah Bond patentó el tablero como un simple juego de mesa. Pero con el tiempo, este juego se convirtió en un canal de comunicación con lo desconocido, o al menos así lo creen quienes han tenido experiencias con él. Desde mensajes aparentemente inofensivos hasta advertencias escalofriantes, el tablero de la Ouija ha sido señalado como un portal que conecta nuestro mundo con el de los espíritus y a veces con entidades más siniestras. A lo largo de los años se han acumulado numerosos relatos de sucesos extraños, terroríficos e incluso mortales relacionados con el uso de la Ouija. Se dice que las fuerzas invocadas por la tabla pueden ser malévolas y extremadamente peligrosas. Hay quienes aseguran haber convocado espíritus vengativos, demonios y presencias oscuras que una vez liberadas se niegan a regresar al más allá, quedándose en el mundo físico y provocando fenómenos paranormales, como ruidos inexplicables, visiones macabras o ataques psíquicos. El uso de la Ouija se asocia con ritos oscuros y cultos satánicos. Algunas personas creen que la tabla es un portal que conecta el mundo de los vivos con el reino de los muertos, y que su mal uso puede abrir un vínculo permanente con entidades demoníacas o espíritus perturbadores. Los expertos en lo paranormal advierten que la Ouija no debe ser tomada a la ligera, ya que los participantes corren el riesgo de no cerrar correctamente el portal o de permitir que fuerzas malignas permanezcan en el plano terrenal. Uno de los aspectos más oscuros de la tabla Ouija es la idea de que no solo se pueden contactar espíritus humanos, sino también seres de otras dimensiones o entidades interdimensionales que se alimentan del miedo y la angustia humanas. Esto ha llevado a la creencia de que la Ouija puede ser utilizada para invocar seres como demonios, espíritus vengativos o fuerzas cósmicas que no pertenecen a nuestro plano de existencia. En muchos relatos de horror y literatura de terror, la tabla Ouija es retratada como una herramienta maldita que, al ser utilizada, desencadena una serie de eventos perturbadores que arrastran a los involucrados a la locura, la muerte o el sufrimiento eterno. A lo largo de la historia, numerosos testimonios afirman que quienes han jugado con la Ouija han experimentado sucesos inexplicables, como la aparición de sombras oscuras, susurros en lenguas desconocidas, o incluso el contacto físico con entidades invisibles. Este aura de misterio y peligro ha convertido a la Ouija en un símbolo de lo prohibido, lo oculto y lo aterrador, y la idea de que al usarla uno puede perder el control de lo que está invocando alimenta la fascinación y el temor que gira en torno a este instrumento. Historias inquietantes abundan, testimonios de personas que han sentido presencias extrañas en la habitación, objetos que se mueven por sí solos y encuentros con figuras oscuras que parecen más demoníacas que humanas. Algunos dicen que el tablero es un simple reflejo del subconsciente humano, una herramienta para que nuestras mentes proyecten lo que tememos o deseamos. Otros, en cambio, creen firmemente que invoca fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Ahora escucharemos algunos testimonios de personas que utilizaron este juego y que quedaron marcadas de por vida. Primero, no puedo dormir desde esa noche. Tenía 17 años cuando jugamos con la Ouija en la casa de un amigo. Éramos 4, y lo tomamos como una broma al principio. Preguntamos si había alguien con nosotros, y la tabla respondió, sí.
Al principio pensamos que alguien del grupo movía el puntero, pero entonces empezó a escribir un nombre: Esteban. No conocemos a nadie con ese nombre. Lo más extraño fue que, después de terminar, cuando ya estábamos en nuestras casas, escuché pasos fuera de mi cuarto, como si alguien caminara descalzo. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Desde esa noche, siento como si algo me mirara desde las esquinas. Y cada vez que intento dormir, escucho un leve susurro, pero nunca entiendo lo que dice. 2. El error fue no despedirnos. Mi prima y yo usamos la tabla en el sótano de nuestra abuela, porque creíamos que estaba embrujado. Preguntamos si había alguien allí, y el puntero empezó a moverse rápidamente hacia sí. Nos dio un nombre, María, y dijo que estaba atrapada. Empezamos a sentir mucho frío, aunque era pleno verano. Mi prima se asustó y dejó la tabla sin despedirse. Después de eso comenzaron a pasar cosas raras en nuestras casas. Las luces parpadeaban y ambos escuchábamos risas en habitaciones vacías. Incluso vimos sombras en los pasillos. Nos dijeron que debíamos haber cerrado la sesión, pero para entonces ya no sabíamos cómo detenerlo. Alguien nos recomendó quemar la tabla, pero cuando lo intentamos, no se quemaba, como si el fuego la rechazara. Tercera, lo vi en el espejo. Usé la ouija con unos amigos por pura curiosidad. Queríamos saber si podíamos contactar a un espíritu. Todo fue normal al principio, hasta que la tabla empezó a responder cosas que nadie del grupo podía saber, como el nombre de mi perro que había muerto años atrás. Le pregunté cómo había muerto, y el puntero escribió: mira al espejo. No hice caso en ese momento, pero esa noche, al entrar al baño, vi una figura detrás de mí en el espejo. Era alta, oscura, y no se movía. Me quedé paralizado, pero cuando volteé, no había nada. Desde entonces, no puedo mirar espejos por mucho tiempo, porque siento que algo está ahí, observándome. Cuarta, un mensaje de advertencia. Siempre fui escéptico, pero mi novia me convenció de usar la ouija con ella. Al principio no pasó nada, pero luego empezó a responder nuestras preguntas. Preguntamos si quería darnos un mensaje y escribió: no están solos. En ese momento sentimos un golpe fuerte en la ventana, pero cuando miramos no había nadie afuera. Dejamos la tabla de inmediato, pero por días después ambos sentimos como si algo nos siguiera. Yo incluso llegué a sentir que alguien me tocaba el hombro mientras estaba solo en casa. Nunca más me acerqué a una tabla ouija. A lo largo de los años, la ouija ha sido protagonista de casos que hielan la sangre. En 1972, en la ciudad de Estocolmo, un grupo de adolescentes afirmó haber contactado con un espíritu que predijo su propia muerte, la cual ocurrió en circunstancias extrañas días después. En otro caso documentado, en 2007, una familia en Texas aseguró que tras jugar con la ouija, comenzaron a escuchar voces inexplicables y a presenciar fenómenos paranormales, como sombras que se movían en las paredes y puertas que se cerraban solas. El juego también ha estado en el centro de controversias religiosas. Muchas tradiciones cristianas advierten que la ouija no es un simple entretenimiento, sino una herramienta peligrosa que puede abrir puertas a lo demoníaco. En la Biblia, aunque no se menciona directamente, se condena la comunicación con los espíritus en pasajes como Deuteronomio 18, 10 a 12, donde se prohíben las prácticas de adivinación y contacto con los muertos. Estas advertencias han reforzado la idea de que usar el tablero es un acto que puede traer consecuencias espirituales devastadoras. Un misterio intrigante relacionado con la ouija es el caso de Soso, el espíritu oscuro, una entidad que se ha reportado repetidamente en diferentes sesiones alrededor del mundo y que ha generado miedo e interés entre los investigadores de lo paranormal. Desde los años 90, múltiples personas han afirmado que, al usar la tabla ouija, se encontraron con un espíritu que se identificaba como Soso. Este nombre suele aparecer cuando el puntero de la tabla se mueve rápidamente entre las letras Z y O, de manera inquietante y repetitiva. Las características asociadas a Soso incluyen comportamiento manipulador. Al principio, Soso parece amistoso, contestando preguntas simples y ganándose la confianza de los participantes. Sin embargo, con el tiempo, su tono cambia, volviéndose agresivo o burlón. Mensajes aterradores.
Muchos usuarios reportan que Zozo entrega mensajes perturbadores, predice tragedias o amenaza con dañar a los participantes o sus seres queridos. Fenómenos paranormales. Tras interactuar con Zozo, los participantes suelen experimentar sucesos extraños fuera de la sesión, como sombras que se mueven, ruidos inexplicables, objetos que se caen o la CA, a pesar de las advertencias. La curiosidad humana sigue siendo más fuerte. Miles de personas cada año se sientan frente a la Ouija, buscando respuestas a preguntas imposibles, con la esperanza de escuchar una voz del más allá. Pero, ¿vale la pena correr el riesgo? ¿Es la Ouija un simple juego, un instrumento de nuestro subconsciente o un portal a lo desconocido? Para más contenido, por favor suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.